más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35, a la bolsa. 0,53% de aumento en la sesión, 11.090, el índice general está ahí imperturbable, 0,9, que se me había olvidado. Y algunos valores que han aprovechado el día, Grifols 3,78 arriba, Solaria 2,32 arriba, Banco Santander 2,01 arriba. En el lado del rojo, donde preponderan las ventas, ACS, la que más se deja hoy en la sesión, tampoco es de escándalo, 1,24 abajo, Inditex 1,03 abajo y en tercer lugar Celnex, que se deja 0,94. Y a continuación les vamos a destacar algunos de los titulares de la tertulia económica que mantenemos cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, pues en esa tertulia económica hoy tenemos que hablar de algunos datos que han aparecido y que afectan a la zona euro. Los índices de actividad revelan que pues marzo ha sido un mes en el que por primera vez en los últimos 10 meses parece que se despeja una especie de barrera de crecimiento en la que estábamos anclados y que por primera vez parece que esto da la impresión que tiende a mejorar. Ya veremos si se confirma en los meses sucesivos. Y hoy hablaremos también de la colocación del Tesoro, 6.500 millones en deuda, y han subido la rentabilidad que ofrecen por bonos a 10 años. Pagan un 3,1, casi un 3,2% por encima de lo previsto, y eso significa pues, que se va encareciendo el endeudamiento poco, pero se va a ir notando pronto. Y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados hoy, don Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Qué buena cara trae usted después de las vacaciones de Semana Santa. Así da gusto venir. Igualmente. Gracias, muy amable. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la sesión del IBEX, ¿qué les ha parecido a ustedes? Porque la verdad es que con los datos macro hemos apañado una sesión bastante positiva dentro de lo que son los márgenes de, en fin, entre el 0,50 y el 0,90 está una sesión bastante positiva. Sí, pero con muy baja volatilidad, sí, como estabas comentando, ¿no? Estamos teniendo unas bolsas pues, que se pueden calificar de muy complacientes, porque ha subido mucho, hay mucha sobrecompra, hay muy pocas coberturas, hay muy poco inversor que quiera cubrirse, y estamos en un entorno que realmente pues, en la semana, lo que llamamos semana, se está estancando. Pero eso implica el entorno actual, en donde estamos viendo que los tipos de interés están repuntando con bastante intensidad y donde el precio del petróleo también está subiendo, que las bolsas se mantengan es un signo de fortaleza. Luego, de hecho, empezó la semana con un pequeño amago de corrección y las últimas dos sesiones se han recuperado. Y, bueno, y el IBEX 35, las últimas 3 o 4 semanas realmente ha hecho un catch-up, ¿no? Una convergencia al alza con el resto de índices que se había quedado bastante rezagado. Y es que tenemos a la banca otra vez tirando, Repsol se está sumando, ¿no? Por la subida de los precios del petróleo, e Inditex que nunca falla, ¿no? Y lo tenemos en lo que va de año pues, subiendo en torno a 10 puntos porcentuales. Profesor, sí, y además ha venido apoyada por los índices PMI. Estados Unidos, después de las declaraciones de la FED, estaba subiendo también, con lo cual son los apoyos que ha tenido para mantenerse en esa línea y como dices, hay gente que está diciendo que es bajista o que podría ser bajista, pero yo lo veo que está ahí plano para... Como nos suba al 11.200 se nos va pues al 500, al 11.500. A ver si lo vemos. A ver si lo vemos. Bueno, del otro lado del Atlántico vienen las palabras de Jerome Powell, el líder de la FED. ¿Y qué dice el jefe de la Reserva Federal? Dice que la FED se va a tomar su tiempo antes de recortar los tipos, lo cual es un mensaje
contundente, por lo menos en lo político. Sí, bueno, es un mensaje continuista. Yo lo calificaría de continuista porque es muy similar al que ha ido dando en los últimos meses, en las últimas reunión de política monetaria de Reserva Federal, donde también se publicaron, ¿no?, las proyecciones económicas, y que encaja con esas proyecciones económicas, que tenemos una economía en Estados Unidos que continúa creciendo a mayor ritmo, con una tasa de desempleo por debajo del 4%, mañana se van a publicar los datos, y con una inflación que se está enquistando y hasta incluso empieza a repuntar. La semana que viene, que se va a publicar el dato, pues va a pasar del 3,2 hasta el 3,4%, probablemente el IPC general, derivado probablemente por esa subida de los precios de la energía. En ese sentido, Jerome Powell, la Reserva Federal, no tiene ninguna prisa por empezar a bajar los tipos de interés. Luego, lo que está haciendo es continuamente ir aplazando, atrasando en el tiempo esa bajada de tipos de interés que el mercado está deseando, pero que todavía no termina por llegar. Luego, es un mensaje neutral, es un mensaje dovish, pero que tampoco hay tensión, o sea, no mete ninguna tensión al mercado, pese a que invita, en cierta medida, ¿no?, cuando tenemos unas bolsas en máximos, una vivienda también que no para de subir, ¿no?, y que tenemos ese efecto riqueza, y esas condiciones financieras son bastante laxas en su conjunto, ¿no?, porque los tipos de interés también han retrocedido en los últimos 3 meses, pues podría hacer pensar que en algún momento determinado la Reserva Federal querría enfriar un poquito los ánimos, pero no es el caso. Luego, mensaje continuista, sin querer generar mucha volatilidad o mucho ruido. Sí, además, como decía, en Estados Unidos los mercados han seguido han seguido por su camino, sí, independientemente. Pero ya hay un 2% de los analistas que dicen que probablemente no haya bajada de tipos de interés. La mayoría dice que habrá unas 3 bajadas, o sea, el 35% dice que habrá unas 3 bajadas, pero que ya haya algunos que apunten que no va a haber bajada de tipo de interés, ya empieza a decir, pues a lo mejor nos encontramos con que esto se va a ir retrasando cada vez más. Esperábamos que eran las peticiones de desempleo en Estados Unidos. Sí, han subido un poco más, pero sigue estando dentro de esa línea de fortaleza del empleo. Hay que tener en cuenta que tienen un 1,2% de desempleo, que el estado que más desempleo tiene es New Jersey, que tiene el 2,8%, o sea, algo que aquí lo podíamos... firmar mañana por la mañana. Es que lo firmábamos ahora con los fijos discontinuos solamente. Totalmente. Bueno, ¿y en Europa qué? Pues en Europa llegan unos datos que son un tanto estimativos y un tanto, que hay que explicar. Resulta que a la hora de valorar el PMI de actividad, se considera que 50 puntos es lo que divide una economía en contracción de una economía en crecimiento, y están todos muy contentos porque estamos en 50,3. Bueno, profesor Avellán. Vale, la economía de la zona euro está tirando, parece que estamos tirando, los países del sur estamos tirando bastante de la economía vía servicios, principalmente España, pero somos los que estamos tirando. Los precios industriales han caído un 1%, es decir, tenemos ahí una serie de claroscuros que veremos a ver qué es lo que pasa, pero todavía no estamos tirando, sobre todo los países del norte. Alemania sigue bajo el efecto del gas. Sí, bueno, son buenas noticias porque venimos de muy abajo. Llevamos mucho tiempo por debajo de esos 50 puntos, de esa zona de contracción, ¿no?, alejados de esa zona de expansión. Y no solamente recupera el sector servicios, sino que el sector manufacturas también está contribuyendo a esa subida, ¿no?, para que estemos por encima de esos 50 puntos. La subida, como estamos viendo, el matiz es que no es generalizada, no es una subida amplia, ¿no?, que le daría más vigor, que le daría más fiabilidad a ese momento positivo macroeconómico, y es que esos países más grandes, como son Francia y Alemania, todavía están en zona de contracción. Las noticias desde un punto de vista macroeconómico puramente son positivas porque venimos de muy abajo. Desde un punto de vista de crecimiento económico son unos niveles, los 50 puntos, 50,3 puntos, de estancamiento, ¿no?, o de ligera subida de 0,1%. Pero yo me acuerdo hace unos meses, ¿no?, que comentamos también, ¿no?, que de Guindos comentaba que se podía salvar la recesión. Pero bueno, se puede salvar la recesión, pero tampoco vamos a un crecimiento que sea para tirar cohetes, ¿no? Luego estamos en Europa, en este caso sí, estaría más justificada
pues una pronta baja de tipos de interés, porque la economía está bastante más débil y tenemos una inflación que sí ha sorprendido positivamente a la baja, y últimamente el último dato no sé si quedó en el 2,4%, ya bastante cerca de lo que es el Banco Central Europeo. Ahí se está notando quizás más en el mercado de divisas, ¿no? Que el euro está perdiendo un poco más de fuelle frente al dólar. El dólar no ha dejado de mostrar mucha fortaleza, porque ese diferencial de tipos de interés está volviendo a activar las operaciones de carry trade, es decir, buscar más rentabilidad en aquella divisa o en aquellos bonos que pagan unos tipos de interés más elevados. Y en el caso de Estados Unidos, fíjate que tenemos ahí todavía con unos tipos de interés a 5,50%, comparado con los tipos de interés en España o en Europa, pues es un diferencial que es bastante atractivo, ¿no? Sí, sí. Los PMI de servicios españoles, ahí sí que ha habido cierta sorpresa porque han sido muy positivos, muy favorables, comparables al techo que estaba puesto en los últimos datos de mayo. Sí, y además el crecimiento de servicios realmente ha sido importante, es el mayor crecimiento que tenemos desde mayo del 2023. Actividad, crecimiento en esta actividad, crecimiento en empleo, impulso en servicios, sobre todo el tema exterior por turismo, es decir, vamos a tener una buena temporada también este año, pero hay bastante afectado en cuanto a que no se han podido repercutir los costes en la misma forma en que han subido, no se han podido repercutir los costes en precios, es decir, sobre todo en servicios, todo lo que son salarios que han subido, se han incrementado, todavía no se han terminado de repercutir en los precios, con lo cual, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Sí, bueno, ahí puede haber un poco de contracción de márgenes empresariales, ¿no? Pero vamos, el dato es muy bueno, porque ya si los 50 puntos estábamos hablando de que era un crecimiento ahí un poco ridículo, para España 56, ojo, ¿no? En el compuesto ya son 55, es decir, que la economía ya podría estar ganando tracción. ¿Cuál es el impulsor? No, pues el turismo, el de siempre, ¿no? Fijaros que otro día estaba viendo, ¿no? Leyendo el informe del Tour, y para este 2024, ¿no? Se planea más o menos que el turismo puede llegar a alcanzar unos 200.000 millones de euros, un 13,5% del PIB en España. ¿No? Luego, sin lugar a dudas, ese sector que más aporta al crecimiento del PIB, ¿no? Está claro. Bueno, hoy hay una noticia que hay que comentar, y es que el Tesoro ha colocado 6.568 millones de deuda a 10 años y ha pagado un poquito más de lo que estaba previsto, cerca del 3,2%, pero ahí hay un signo de que va a costar más financiar la deuda y que eso es inexorable. Sí, además es que este año se colocan 257.000 millones de euros brutos, es decir, no es que se incremente 270.000 millones, sino que hay vencimientos. Y 257.000 millones de euros de colocación en los tipos de interés que estamos, pues es una mala noticia. Hombre, la buena noticia es que la prima de riesgos, España está en 87 puntos, Italia está en 144, es decir, nos hemos mantenido con una prima de riesgo más que asumible, porque antes de lo de Ucrania pues estábamos también en unos 100 puntos, o sea que 100 y pico puntos, con lo cual pues nos hemos mantenido bien. Ahora, esta factura hay que pagarla a nuevos tipos de interés. Y lo que vendrá. Luis. Sí, así es, la dinámica es incuestionable, o sea, y vamos hacia ello, porque al final, en los últimos años, la última década, hemos estado emitiendo deuda pues, en unos costes muy bajos, unos costes prácticamente del 0%. Y toda esa deuda se tiene que refinanciar, no solamente la que está viva, ¿no? Sino la deuda nueva, porque estamos acumulando unos déficits que rondan los 5 puntos porcentuales, 4 o 5 puntos porcentuales. Luego, en ese sentido, toda esa deuda se va a refinanciar a unos tipos de interés más elevados y el coste o el servicio de la deuda pues va a continuar aumentando. Y esa es realmente la gran amenaza para la recuperación económica de todos los grandes países, ¿no? Para el ciclo económico, no solamente para Europa, sino para España, porque es un denominador común a nivel global, ¿no? Los altos niveles de deuda que no paran de registrar nuevos máximos a nivel global desde un punto de vista de términos de PIB o en términos absolutos. O sea que esa deuda o esa consolidación fiscal sería bueno que en algún momento los países se lo planteasen. Por ello, luego cuando se habla de niveles de crecimiento y vemos, por ejemplo, un país como España
que tiene un PMI de 56 puntos, habría que plantearse cómo está creciendo, ¿no? ¿Qué tipo de crecimiento estamos teniendo? Porque cuando vemos que Alemania, por ejemplo, no está creciendo o tiene un estancamiento económico, allí sí hay una consolidación fiscal bastante avanzada o no se tiene unos déficits públicos tan elevados. Luego, no vale crecer de cualquier forma, que es el caso que quizás España lo está haciendo, ¿no? Emitiendo cada vez más deuda, y ese aspecto diferencial yo creo que es importante, porque a España poco a poco sí le va a tocar empezar a cumplir con esos niveles. Sí, sin duda. ¿No? Bueno, hoy finalmente los húngaros de Magyar Wagon han decidido poner en claro su OPA sobre la compañía española Talgo, y eso yo creo que al gobierno lo deja un poco a medio camino, ¿no? Sí, además al precio que decían, a esos 5 euros por título, cotizaba, me parece que hoy, cuando ha cerrado, a 4,30, y a ver qué es lo que hace el gobierno, porque ha hecho declaraciones bastante fuertes, y además es que le coincide cuando está el presidente del gobierno en Arabia Saudí, visitando Arabia Saudí. Es decir, yo no quiero a los húngaros, pero sí quiero a los saudíes, porque deben ser más demócratas o algo por el estilo de los saudíes. Es decir, tienen que aclarar muy bien esas conexiones rusas para no dejar o para impedir que un país de la Unión Europea no pueda comprar una compañía de la Unión Europea. A mí, si nos aclaran esas conexiones, etcétera, pues me parecería bien, porque tampoco me parece bien que estén los rusos ahí, pero tendrán que dar bastantes explicaciones, se ocurre. Luis. Pues poco que añadir, ¿no? Lo deseable sería que los precios de las acciones fuesen lo suficientemente elevados para que no despertase el apetito, ¿no?, de cualquiera que quisiera venir a comprar las acciones, entre comillas, a precios de chollo, ¿no? Como es el caso también de Telefónica, pues hace relativamente poco, y tuviesen que salir al rescate o cubrir o calificar de empresa estratégica cualquier tipo de empresa que en España realice una función, ¿no? Bueno, pues hablemos de Banco Santander, hoy el tercero en alzas durante la sesión. Se ha revalorizado más de un 21% este año. El banco de Ana Botín capitaliza por 72.500 millones, está ya muy cerquita de la segunda en capitalización, que es Iberdrola. ¿Cómo ven la evolución del Santander? Estamos hablando de dos monstruos, ¿no?, de Iberdrola y Santander, porque Iberdrola es una de las mayores utilities a nivel mundial, ¿no? Y a nivel europeo es la primera. 70 y pico mil millones de euros de capitalización, y Santander, me parece, cuando lo he mirado, lo había superado ya, o sea que ha superado ya la capitalización de Iberdrola. Esto lo ha hecho en los últimos 2 o 3 años, porque ha estado durante bastante tiempo por debajo en capitalización de... Luego parece que Santander recupera no la corona, que la corona la tiene Inditex, pero sí la segunda plaza. La recuperación ha sido vertical en el momento que los tipos de interés han empezado a subir, los bancos han vuelto a empezar a tener negocio, han vuelto a tener otra vez márgenes de intereses, y que esa subida de tipos de interés pues pesa en las empresas que tienen mayores niveles de deuda. Y en el caso de Iberdrola pues tenemos 48.000 millones de euros de deuda. Pues en el caso, ya veis, la sensibilidad de una empresa de ese tamaño a una subida de tipos de interés de 1 o 2 puntos porcentuales sobre las cuentas es muy alta. Luego, por eso ese relevo. Ya tenemos a Santander otra vez por encima de Iberdrola, al sector financiero por encima del sector energético, y esto hacía pues una década prácticamente que no se veía. Eso sí. Sí, porque es que además se le suman retraso en la bajada de tipos de interés, que como bien dices, el margen se va manteniendo. Esta ayuda que van a tener en el margen se va a ver, porque van a hacer otro 2024 que va a ser un año magnífico. Están diversificados en mercados, en productos, banca de inversión a nivel global, muy destacada en Nueva York, plataformas de pagos, es decir, han diversificado el negocio de una forma importante, han contenido el gasto, el ratio de eficiencia como de los bancos españoles. Los italianos también están destacando, pero de los bancos españoles prácticamente casi todos por debajo de
de 45 puntos, cuanto más bajo mejor. Tenemos los italianos cerca, en torno al 50, pero es que vemos el resto que están en torno a 50 y pico, 60. El margen de eficiencia es mucha eficiencia, están recogiendo todo lo que sea digitalizado, reducciones de personal, de oficinas, se puede reducir personal, pero a ver, tienes que digitalizar para no perder en servicio y sobre todo que todo esto se suma a, bueno, pues a que el riesgo y la morosidad se han contenido y parece que se van a contener, que las subidas que puedan haber en el segundo semestre están, aparte de que son supercautos en esas provisiones, no parece que vayan a tener una morosidad que pudiera ser alarmante, con lo cual es que tienen la autopista lista para seguir incrementando. Bueno, hablemos de Grifols, una de cal y otra de arena. La buena noticia está en torno a que han recibido el visto bueno europeo para un nuevo test de detección del virus o de virus como los del Zika o los del dengue. Y la mala noticia es que después de las observaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de repente afloran 1.000 millones más de deuda. Pues esa segunda parte no estaba al tanto. La sesión ha acabado en positivo, ¿no? Sí, Pues la que más, 3,78 arriba. En ese sentido sí parece que haya pesado más la noticia en términos de negocio, ¿no? Puramente, ¿no? De la compañía, que sí parece que es bastante eficiente, ¿no? Mejora bastante la eficiencia, ¿no? Los análisis de sangre, etcétera. La tenemos en 9 euros, pero la verdad es que continúe en cada 2x3 apareciendo nuevas noticias negativas que siembren dudas sobre las cuentas de la empresa, pues no es absolutamente nada positivo. Y vamos a ver si continúa pasando el tiempo y todo eso se va dejando atrás para que la acción pueda hacer un suelo, por lo menos. Sí, ya estaba, me parecía, cerrado a 9, ¿no? La acción. Y es lo que dices, esto es una balanza, es una de cal y una de arena. Es decir, tendrán que limpiar todo lo que tienen efectos de comunicación, porque comunican peor que la corona inglesa, y todo lo que son la forma de comunicar, la forma de hacer y de las cuentas, ya no están en el consejo la familia Grifols. La base de la empresa es magnífica, ya lo acabamos de ver con un nuevo fármaco. Es un negocio realmente magnífico. En el momento que se saneen todas estas cosas, pues lo veremos caminar para adelante. Bueno, pues hay que hablar del precio del petróleo, porque en Europa está ya en $90, ¿eh? Poco a poco, pero ya están en los 90. Un barril de Brent a los $90 y es uno de los frentes de incertidumbre que se están abriendo ahora mismo a corto plazo y que hacen que esos datos de inflación, pues poco a poco la inflación general pues empiece a repuntar y que los bancos centrales sean cautos a la hora de bajar tipos de interés, porque el timing ahora mismo no es quizás el más adecuado. El movimiento sí que parece ajustado a fundamentos, en el sentido de que si la economía empieza a ganar un poco de tracción, va a haber un poquito más de demanda, no solo es Europa, ¿no?, la que recupera, Estados Unidos mantiene niveles de crecimiento, sino que China también está empezando a aumentar y empieza a coger más dinamismo económico. Luego, por el lado de la demanda, sí parece que hay más demanda de petróleo y por el lado de la oferta, la OPEP ha vuelto a confirmar que va a extender los recortes de producción. Y se está viendo en los inventarios semanales que publica la EIA, pues bueno, se está viendo cómo poco a poco los inventarios empiezan a retroceder. Luego, sí parece que en el mercado de petróleo pues puede haber cierta tensión. Ahora, los $90 por barril están muy cerca de los máximos del año pasado, ¿no?, que eran 95, 90 y pico dólares por barril. Luego, son niveles que en principio son resistencias, ahí se podría frenar. Pero desde un punto de vista puramente macroeconómico de inflación, el efecto escalón favorable que hemos tenido para bajar esa inflación en los últimos meses desaparece y ahora empieza a pesar relativamente, subiendo los precios. Un poco más, además es que lo que entorpece más las cosas es que la OPEP Plus, esos acuerdos, parece que hay consenso entre ellos, que es una mala noticia, porque hace 2 meses estaban con divergencias, estaban medio peleados, y las últimas reuniones y acuerdos que están tomando parece que se están poniendo de acuerdo entre ellos, con lo cual es una mala noticia. Por cierto, que nuestro gobernador del Banco de España, al que ya empiezan a buscarle sustituto, ha dicho hoy que su escenario, el de él, central, es que los tipos empiecen a bajar en junio. Esto sí que me ha sorprendido tanta contundencia. Bueno, en Europa puede ser, por lo que hemos comentado, porque al final tenemos un crecimiento económico muy limitado o un estancamiento económico, la inflación sí está retrocediendo, los últimos datos así lo apuntan,
Luego, en este entorno sí puede ser que el Banco Central Europeo pues, se plantee que la bajada de tipos de interés sea antes de verano, ¿no? El mes de junio aproximadamente, ¿no? Luego, puede ser que ocurra y... Sí. Puede ser que ocurra y a lo mejor puede ser la primera vez que el Banco Central Europeo vaya por delante de la FED y a lo mejor nos dan la gran sorpresa. O sea, lo dudo un poco. Podría ser la gran sorpresa que podíamos encontrarnos, que empezaran a bajar antes. No... La verdad es que tenemos otro escenario totalmente distinto al otro lado del Atlántico, como bien dices. Aquí estamos planos, no tenemos economía y allí, pues como comentaba antes, el ejemplo es el del paro, un 1,2 de paro. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Si acaso para agradecerles a ustedes dos su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su interés y su atención desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política hoy.